respiratorio agudo o síndrome de distrés respiratorio del adulto, en inglés ARDS. También es conocido como síndrome de dificultad respiratoria aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo, síndrome de distrés respiratorio del adulto, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Este es un tipo de insuficiencia respiratoria, ¿no? Diferente a las que normalmente hemos visto, ¿no? Ahí es un mecanismo por el cual se está produciendo el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces, nosotros tenemos acá este alveolo, como tiene que tener siempre en cuenta, ¿no? Tiene células bronquiales, que son cúbicas, tienen las células tipo 2, que son las que producen el surfactante, que es una sustancia que evita que este alveolo se colapse, ¿no? En los recién nacidos, cuando estos neumocitos tipo 2 son inmaduros y no secretan la sustancia surfactante, ¿no? Este alveolo se colapsa totalmente, y si se colapsa no entra aire, pues, y si no hay aire no va a producir hematosis. La hematosis se produce a través de las células o los neumocitos tipo 1, ¿no? Acá bien clarito se ve la membrana alveolo capilar. ¿Cuál es la membrana alveolo capilar? Está conformada por un lado, ¿no? Por las células tipo 1, donde se produce la difusión, y las células del endotelio vascular. Acá esta parte que ven de verde es un espacio virtual, es el intersticio que debe estar totalmente pegado, no debe estar separado. De tal manera que si nosotros vemos, ¿no? La membrana alveolo capilar debe ser así. O sea, el intersticio no debe haber, es un espacio virtual, así como el espacio pleural, entre la pleura visceral y la pleura parietal, es un espacio virtual. Cuando hay líquido, normalmente líquido aire se abre, ¿no? Pero no, y aquí es donde se produce la hematosis en los neumocitos tipo 1, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que los alveolos, el 95% tiene células o neumocitos tipo 1, por donde se produce la difusión entre el oxígeno, ¿no? Y el CO2, y los tipo 2 que producen sustancia surfactante, que es el 15%. Ahora, cuando se habla de síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Es, como ya dije anteriormente, es un tipo de insuficiencia respiratoria, ¿no? Que es causada por un edema agudo de pulmón. Este edema agudo de pulmón se caracteriza por ser un edema agudo de pulmón inflamatorio, porque hay varios tipos de edema agudo de pulmón. Un edema agudo de pulmón que se produce por un problema cardíaco, o sea, hay un problema a nivel de las válvulas mitral o aórtica, las cuales pueden estar estenosadas y hace que todo el volumen que viene del pulmón no pase al ventrículo y regresa lógicamente al pulmón. Eso se llama, es la causa de edema agudo de pulmón, pero vascular. Hay otra que se da, edema agudo de pulmón, como complicación de la insuficiencia renal. En este caso, el síndrome de distrés respiratorio es un edema agudo de pulmón inflamatorio, ¿ya? Que se caracteriza porque hay un aumento de la permeabilidad, ¿no? de los capilares, que va a llegar después a inundarse el espacio alveolar, ¿no? Por bastante secreciones, ¿no? Esto hace que se desarrolle un cortocircuito o shunt intrapulmonar, ¿de acuerdo? La característica del síndrome respiratorio del adulto es que van a tener siempre una hipoxemia bien severa, que van a ser resistentes a elevadas cantidades de FiO2, es decir, es hipoxemia severa, ¿no? Tú le vas a meter cantidades de FiO2 elevadas y no va a tener la corrección necesaria. También va a haber infiltrados bilaterales que comprometen 2/3 de ambos pulmones en la radiografía de tórax, y también disminución de la compliance tóraco-pulmonar. Si nosotros hacemos un estudio histológico de todos los alveolos de este paciente que tiene síndrome de distrés respiratorio del adulto, se va a evidenciar que hay un daño alveolar difuso, ¿no? Caracterizado por membrana hialina, lógicamente, ¿no? Edema, necrosis de células alveolares y endoteliales. O sea, la membrana alveolo-capilar está dañada porque hay necrosis de las células alveolares y endoteliales, ¿no? En casos avanzados, lógicamente, va a haber signos de fibrosis organizada y proliferación importante de las células tipo 2 o linfocitos, de los neumocitos tipo 2, ¿no? Hay varios factores de riesgo que para desarrollar el síndrome de distrés respiratorio pueden ser, por ejemplo, de causas pulmonares y extrapulmonares. Entonces, toda patología, por ejemplo, una neumonía puede llegar a un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Una aspiración gástrica produce una neumonía química, ¿no? Porque el estómago tiene un contenido con un pH totalmente elevado, y lógicamente si uno regurgita
aparte del pH que es dañino, también viene con gérmenes que producen un proceso de una neumonía expirativa. Traumatismo torácico, lesión por inhalación de gases tóxicos, ahogamiento inminente o casi ahogamiento, lesiones altas a las altas presiones en la ventilación mecánica, o sea, cuando uno ventila, le puse el ventilador mecánico, si le pone mucha presión se va a dañar también los neumocitos tipo 1, tipo 2, y la hipoxia es también el otro factor de riesgo, causas o factores de riesgo extrapulmonares, un shock, ¿no? O una sepsis de cualquiera donde esté produciéndose el foco infeccioso. Un paciente que tenga, por decir, un abdomen, una apendicitis, que se convierte en, no lo operan a tiempo, se convierte en una peritonitis generalizada, entra en una sepsis foco abdominal, ¿no? Y va a comprometer también el pulmón, ¿no? También se da en traumatismos graves, en pacientes que tienen una lesión cerebral aguda, como por ejemplo traumatismos cráneoencefálicos, hemorragia subarachnoidea o accidentes cerebrovasculares isquémicos. Hay una injuria pulmonar que está relacionada a las transfusiones, se llama TRALI. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que por muchas causas o tienen que ser transfundidos, ¿no? Muchas veces hemos transfundido y a veces se va a presentar una insuficiencia respiratoria en esos pacientes porque hacen una injuria pulmonar. Entonces hay que tener mucho cuidado. La pancreatitis aguda y las embolias grasas también pueden llevar a hacer síndrome de distrés respiratorio del adulto. El próximo paso en tu trayectoria laboral va a ser increíble. Pero, ¿cómo distinguirte de la multitud? ¿Cómo? ¿Escucha bien, jóvenes? Sí, doctor. Ya, bien, vamos a continuar entonces. Para hacer el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio, en el año 2012, en una convención en Berlín, se dieron criterios. Ha salido uno del 2020, pero todavía no está bien a raíz del COVID, ¿no? Me imagino que para el próximo año deben estar ya todos los libros, pero se siguen manejando estos criterios diagnósticos de síndrome de distrés respiratorio del adulto de Berlín. Entonces, aquí hemos dicho que se encuentra, tiene un criterio, es el PAFI. ¿Cómo es el PAFI? No, el PAFI resulta del FIO2. El FIO2 ambiental, ¿cuánto es? Que estamos respirando es 0.21. Y la presión parcial de oxígeno es la que tenemos en los gases arteriales. Normalmente, una persona sana puede estar en 98, 100, 100, entre 0.21 sale algo de 496 que debe tener el PAFI, una persona normal. Pero también ayuda para saber si es que el síndrome de distrés respiratorio adulto es leve, porque el PAFI va a estar de 300 a 200, moderado de 200 a 100 y severo menos de 100, ¿no? Ya dijimos que en la pandemia, en el COVID, si había pacientes mayores de 60 años sin factores de riesgo y tenía un PAFI de 200, era criterio para ser intubados. Pacientes menos de 60 sin factores de riesgo, ¿no? Perdón, al revés, mayores de 60, con el PAFI menos de 200 ya, o igual a 200 se intubaba. Lo que no tenía era 150. Ese es un criterio de gravedad. El otro es que tenemos un tiempo de 7 días desde que se da el compromiso pulmonar para que haga síndrome de distrés respiratorio del adulto. La presencia de infiltrados alveolares bilaterales que compromete 2/3 de campos pulmonares y la ausencia de hipertensión de la aurícula izquierda. ¿Cómo se hace? Se dice que hay ausencia de hipertensión de la aurícula izquierda. Se hace colocando un catéter Swan-Ganz, ¿no? Se mide la presión a nivel de la pulmonar y tiene que ser menos de 18 milímetros de mercurio, lo que con ello comprobamos que este edema no es cardíaco, ¿no? Pero esa colocación, esta medición de la presión de cuña es bien dificultoso, muy, muy invasivo, y ahora con la ayuda de la tecnología tenemos la ecocardiografía. Entonces, se dice que un paciente tiene un edema de pulmón si es que en la ecocardiografía tenemos los siguientes datos: una fracción de eyección que está dentro de parámetros normales, es decir, de 55 a 70, el tamaño de la aurícula izquierda está normal y no hay alteración en la función de la válvula aórtica y mitral, ¿no? Entonces, con la ecocardiografía, ¿no?, que es un método no invasivo, ¿no?, vamos a tener ya la conclusión de que este edema no es cardíaco, ¿no? Sin embargo, si en la ecocardiografía tenemos una fracción de eyección baja, tenemos un tamaño de la aurícula que está aumentado, dilatado, hipertrofiado de la aurícula izquierda, ¿no? O hay alguna valvulopatía, estenosis o insuficiencia mitral o estenosis insuficiencia aórtica, entonces este edema pulmonar es como consecuencia de un problema cardíaco y no podría ser considerado un síndrome de distrés respiratorio, ¿de acuerdo?
Quedamos bien. Aquí nos dan unas plaquitas para saber que va a haber un infiltrado en ambos campos pulmonares que compromete 2/3. Estos dos primeros de arriba son típicos de pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y este de acá abajo es igual, también hay infiltrado con el edema de pulmón, pero es por una ICC. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien puede decirnos cuál es la diferencia? Ponce, ¿qué dice Ponce? Sujei Ponce. ¿Ah, Jimena? El tamaño del corazón. Claro, es evidente. El tamaño del corazón. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca porque el problema es aquí en el corazón, va a tener un corazón grande, dilatado, ¿no? Entonces, el tamaño del corazón te dice ya que el paciente tiene un problema cardíaco. Y después le haces la ecocardiografía y vas a encontrar que la fracción de eyección está baja. Al auscultar con el estetoscopio a nivel del foco mitral y aórtico vas a encontrar soplos, entonces hay valvulopatía, ¿no? Entonces es una ICC, no es un síndrome de distrés respiratorio. Si tomamos, por ejemplo, una tomografía, los datos son más sensibles y más específicos, ¿no? Entonces va a haber como vidrio deslustrado, este es el pulmón normal, y acá vemos que está todo el vidrio deslustrado con la presencia de aire en los bronquios, el bronquiograma aéreo, y aquí te das cuenta que hay una zona en donde no pasa absolutamente nada, es una zona de atelectasia. Generalmente, cuando los pacientes están en decúbito, desde la columna, ¿no? El mismo peso hace de que las bases, ¿no? La parte posterior y las bases, ¿no? Son las que son más severas y ahí la presencia de atelectasis. Es por esto que uno de los mecanismos es pronar a los pacientes, ¿no? Pronar a los pacientes, ¿para qué? Para que estas áreas no se pone de barriguita, o sea, acá ya en la cama ya no va a estar la columna, va a estar esta parte de acá arriba, el abdomen. Entonces, estos pulmones que van a estar arriba, van a abrirse los alveolos, ¿de acuerdo? ¿Estás listo para llevar a tu empresa al próximo nivel? Mi nombre es Andrés Moreno y soy el fundador de Scala y Open English. Entonces, si vemos la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio, hay que poner atención, ¿no? Que para que se produzca esto tiene que haber un daño del endotelio pulmonar, ¿no? El cual aparece en minutos o horas de presentarse el problema pulmonar. Este daño del endotelio va a producir un aumento del espacio intercelular del endotelio pulmonar que va a llevar al aumento de la permeabilidad vascular, lo cual va a traer como consecuencia un edema a nivel del intersticio y a nivel alveolar. O sea, si tú, esta imagen de acá, a nivel del intersticio, a nivel alveolar, edema aquí. Y lo vamos a ver, y acá del intersticio, ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Eh? Entonces, este daño endotelial va a traer como consecuencia ese aumento de la permeabilidad vascular con formación de edema intersticial y alveolar, ¿no? También va a afectar la barrera epitelial, facilitando el pasaje de líquidos ricos en proteínas y otras moléculas al espacio alveolar, donde al precipitarse inactivan el surfactante que es producido por los linfocitos tipo 1 y forman la membrana de hialina que se ve a microscopio, ¿no? Después, el epitelio pulmonar se encuentra también formado, hemos dicho, por el 90-95% de las células con hemocitos tipo 1 y los tipo 2, que son células cuboides, ¿no? Que son más resistentes al daño que producen un surfactante, ¿no? Cuando hay daño de la lesión epitelial, se rompe la integridad de la barrera, se altera el transporte de iones y líquido perpetuando el edema y se deja de sintetizar el surfactante, ¿no? Mientras el remanente es inactivado produciendo colapso alveolar y facilitando la translocación bacteriana que lleva al shock séptico. Si el daño es severo, se dificulta la reparación, por lo que lleva a la activación del mecanismo fibrótico del pulmón. Después vamos a ver las fases que tiene. Después dice, luego del cuarto a séptimo día, la fase exudativa, aparecen los mecanismos de resolución. El edema se resuelve por transporte activo de sodio y salida de agua a través de canales transcelulares. Las proteínas se remueven por difusión y las proteínas insolubles que forman la membrana hialina por endocitosis y transcitosis a través de las células epiteliales y alveolares y fagocitosis macrofágica posterior. Estos procesos pueden coexistir con otros mecanismos de lesión agregados, también mediados por citoquinas
y que pueden amplificar el daño. La lesión asociada al ventilador también puede producir distensión del epitelio alveolar, ¿no? Como el endotelio vascular pulmonar por altos volúmenes tidales y altas presiones. O sea, cuando tú tienes un paciente con ventilador, le das volúmenes tidales altos o hasta altas presiones, también produces esas lesiones. También hay algunos pacientes que presentan gérmenes allí, ¿no? Generalmente, si hay líquido y no había gérmenes, es un caldo de cultivo y siempre va a haber gérmenes, ¿no? En el caso de COVID, era producido por virus, pero esos virus producen también líquidos que hace que se metan gérmenes comunes, por eso que a los pacientes se les daba antibióticos para gérmenes comunes. Entonces, estas infecciones pueden generar también daño adicional o secreciones de citoquinas, y las frecuentes es la neumonía asociada al ventilador, ¿no? La etapa donde coexiste el mecanismo de reparación con otras de lesión asociada se conoce como síndrome de distrés respiratorio del adulto tardío. Entonces, este es un esquema del bronquio. No tienes de azul una rama de la arteria pulmonar que tiene sangre venosa, se produce la difusión, ¿no?, entre oxígeno y CO2, y a nivel del alveolo y sale ya la sangre oxigenada por la vena pulmonar que llegaron a la aurícula izquierda, de lo normal. Entonces, cuando hablamos de un paciente que tiene síndrome de distrés respiratorio del adulto, es que el paciente tiene shock. O sea, quiere decir que este alveolo es perfundido, ¿no? Llega la sangre venosa por la arteria pulmonar, pero hay problemas en la ventilación. Hay secreciones, no se produce el pasaje de oxígeno y la sangre venosa llega nuevamente a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, ¿no? Entonces, a eso se llama, es el mecanismo, ¿no?, de la hipoxia del síndrome de distrés respiratorio del adulto. This course is about systems and system thinking. Entonces, el aumento de la presión de la arteria pulmonar trae un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Hay varios factores contribuyentes, inhibidores locales, inhibidores vasoconstrictores, leucotrienos, tromboxanos, ¿no? También hay vasoconstricción hipoxémica, y durante la ventilación, con presiones transpulmonares elevadas, esta se transmite a los alvéolos provocando fallo capilar por estiramiento o ausencia de edema. Entonces, si lo vamos a ver esquemáticamente, ¿no?, vamos a tener que el síndrome de distrés respiratorio del adulto tiene 3 fases: la fase exudativa, la proliferativa y la fibrótica, ¿no? La fase exudativa va de 0 a 7 días, la proliferativa de 7 hasta 21, más de 21 es la fase fibrótica, a la que no queremos llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la fase exudativa? Entonces, hay lesión del endotelio alveolo capilar, se van a lesionar los neumocitos tipo 1, la difusión va a estar alterada, y los tipo 2 no va a haber la producción de surfactante y va a producir la membrana hialina, que va a hacer que los alvéolos se colapsen. También va a haber la presencia de acúmulo de líquidos y proteínas en el espacio intersticial y alveolar, ¿no? Entonces, esto se da como consecuencia de que el sistema inmunológico produce una serie de citoquinas, la principal interleuquina 1, el factor de recuperación alfa, y algunos leucotrienos. No se va a producir también el desplazamiento de neutrófilos, como vamos a ver en el esquema posterior, la membrana hialina y lesión vascular por microtrombos. Entonces, en esta fase también que hay edema en las zonas de declive, atelectasias, como ya lo expliqué en la imagen de la tomografía, atelectasias en las bases, ¿no? Reducción de la distensibilidad y, lógicamente, el shunт pulmonar e hipoxemia. Dice la clínica, ¿no? Se da de 12 a 36 horas de la lesión inicial y se caracteriza por disnea, o sea, la dificultad para respirar, taquimia, aumento de la frecuencia respiratoria. Si lo normal es de 12 a 18, esos pacientes están por encima de 22, 25, 28, 30, 36. Cuando están así tan altos ya son tributarios a ventilación mecánica porque se van a agotar, porque los músculos se cansan, ¿no? Entonces, el laboratorio va a ser inespecífico, no va a tener causas. La radiografía de tórax, como hemos visto, hay opacidades en ambos campos pulmonares que ocupan 3/4 del pulmón, ¿no? Entonces, si vas a ver esquemáticamente, este es el pulmón sano. Aquí el esquema no ha salido muy bien porque tienes el epitelio bronquial, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, y siempre hay la presencia del sistema inmunológico en el alveolo, que está limpio. Los macrófagos alveolares son los que se encargan de fagocitar algún germen, alguna partícula,
para que esté limpio, ¿no? Entonces, la membrana alveolo-capilar está formada por el hemocito tipo 1 y el endotelio del vaso. Acá tienes el endotelio del vaso. Este intersticio es muy grueso, de estar pegadito, el esquema de estar pegado acá. ¿De acuerdo? Arrancamos así. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fase exudativa? ¿No? En la fase exudativa del síndrome de estrés respiratorio del adulto. Entonces, hemos dicho que muchas veces es producido por la infección, una neumonía, por decir, ¿no? Que es producido por una bacteria, por un hongo, por un virus, puede ser también un trauma, ¿no? Una aspiración de contenido gástrico, una quemadura, que va a dañar al pulmón. Al dañar el pulmón se van a dañar el epitelio bronquial. Y estas células, ¿dónde van a caer? Al alveolo. Todas dañadas van a caer al alveolo. Entonces, dañan y los macrófagos, que son parte del sistema inmunológico, va a dar como respuesta, ¿no? La activación del sistema inmunológico a través de la presencia de otras células blancas, se va a producir una serie de interleuquinas, el factor necrosis tubular, la interleuquina 1, la 6, la 8, que van a hacer de que más células blancas están aquí en el vaso que está perfundiendo el alveolo, van a pasar hacia el alveolo, ¿no? Van a pasar hacia el alveolo, ¿no? Entonces, estas células, en la lesión inicial, activa, dice, el factor nuclear B, que codifica los mediadores de la inflamación. Entonces, estos son mediadores de la inflamación. Entonces, ¿qué va a pasar también con estos mediadores? Van a inactivar a los neumocitos tipo 2, ¿no? Que producen surfactante. Entonces, las citoquinas y las quimiosinas activan a los neutrófilos circulantes que son captados por el endotelio por adherencias a las selectinas e integrinas y luego transmigran, ¿no? ¿No? Hacia la matriz intersticial y los espacios alveolares. Ya pasan los alveolos del intersticio, dirigiéndose a los alveolos, donde secretan también, ¿no? Enzimas proteolíticas radicales libres, ¿no? Potenciando aún más el daño alveolar. Entonces, esto se da en la fase exudativa, y aquí tú lo puedes ver bien, ¿no? Que ya estos células del epitelio bronquial que se han dañado van a estar aquí. Hay aumento del, ¿cómo se dice? De la permeabilidad, tanto del alveolo como del vaso que perfunde, de tal manera que si está pasando las células, ¿no? Va a pasar líquido también, ¿no? Va a pasar líquido al intersticio, va a pasar líquido al alveolo, y también este alveolo también va a tener bastante permeabilidad, que va a llegar al intersticio de todo el pulmón, ¿no? Asimismo, a nivel de los vasos, como ya hemos visto ya que ha pasado, hay una migración de los leucocitos, hay la migración también del líquido, también se produce trombos a nivel del vaso. Y si se produce trombos a nivel del vaso, eso va a tener muchos problemas. ¿Qué tal si este trombo está a este nivel? ¿No? Entonces va a hacer que este alveolo no esté perfundido. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ¿no? En la fisiopatología del síndrome del estrés respiratorio del adulto, porque ahí tenemos que apuntar para dar el tratamiento, por eso estamos estudiando la fisiopatología. Entonces, si tú tomas una radiografía en la fase exudativa, vas a ver la presencia de lesiones, ¿no? Que ocupan ambos campos pulmonares, ¿no? 3/4 de ambos campos pulmonares. Después viene la fase proliferativa, ¿no? Donde hay una reparación pulmonar, entre comillas, ¿no? Los exudados alveolares se van a organizar, ¿no? Va a haber un predominio de los linfocitos y los macrófagos. Hay proliferación de los neumocitos tipo 2 que van a sintetizar ya el surfactante, ¿no? Y también se van a transformar en los neumocitos tipo 1. Entonces, esta es la fase de recuperación, la fase proliferativa, ¿no? Hay evidencias que el paciente tiene una mejoría clínica y va a empezar el destete del ventilador mecánico, ¿no? Algunos pacientes van a continuar, lógicamente, con lesión progresiva pulmonar, y esto, si no se logra, va a pasar a la otra fase, que es la fibrosis, que es la que no queremos, ¿no? Entonces, el edema alveolar intersticial, cuando permanece más de 21 días, hace que se produzca la fibrosis, ¿no? O sea, va a haber una alteración de la arquitectura acinar, ¿no? Grandes ampollas, proliferación de la íntima, oclusión vascular, la cual va a terminar en una hipertensión, hipertensión pulmonar. Entonces, cuando hay fibrosis, ya el paciente tiene riesgo a
sufrir neumotórax. Lógicamente, si está fibrótico va a tener menor distensibilidad pulmonar y si es así, el espacio muerto va a crecer. Entonces, el apoyo de ventilación mecánica u oxigenoterapia complementaria va a ser necesaria porque el pulmón está fibrótico. Lógicamente, en esta fase de fibrosis, la mortalidad es elevada, ¿no? Entonces, estamos en esa fase, por ejemplo, fase exudativa, pasa a la proliferativa, lógicamente, se comienzan a ordenar, a disminuir todo el líquido que tiene, como se dice, el alveolo, ya comienzan a aparecer los neumocitos tipo 2 que producen la sustancia surfactante, los neumocitos tipo 1, entonces van a disminuir, ¿no?, el líquido que hay aquí en el alveolo, lógicamente también en este intersticio, ¿no? Entonces, en esta fase fibrótica, ¿no?, va a haber la presencia también del epitelio de los bronquios, se va a normalizar, ¿no? Va a normalizarse y va a aparecer la presencia de fibrosis alveolo intersticial. O sea, la fibrosis va a estar ocupando el intersticio y también los alveolos, ¿no? Es decir, que va a haber una disposición extensa de una matriz extracelular que lleva a la fibrosis alveolo intersticial. Entonces, acá vas a ver la fibrosis, ¿no? Y al haber fibrosis, ¿qué va a pasar con el vaso? Va a disminuir su calibre, ¿no? También, porque se va a fibrosar, porque va a haber una fibroproliferación de la íntima, y esto va a hacer que aumente la presión de la arteria pulmonar, que va a dar signos de hipertensión pulmonar. Los recomiendo, pero 1000 veces. Yo lo recomendaría ampliamente. 1000% recomendadísimos, o sea, supremamente recomendados. Completamente recomendado. El que me pregunte, inmediatamente lo mando a Colombo and Jorge. Estoy totalmente seguro de que lo recomendaría hacia adelante para en cualquier momento y cualquier persona que decida tomar este paso. Sí, definitivamente recomendaría a Colombo and Jorge. Totalmente recomendados. Es lo que nuestros clientes tienen que decir. Y es que son más de 1000 familias las que en el año 2023 han confiado en Colombo and Heard para la aprobación de sus casos de EB2 por interés nacional. Hoy celebramos cada historia, cada victoria, cada individuo. Hoy, más que nunca, Entonces, estos son los mecanismos fisiopatológicos que estudiamos en insuficiencia respiratoria, ¿no? Una pregunta, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico del síndrome de distrés respiratorio del adulto? ¿Quién me responde? ¿Algún voluntario? El efecto Chung. El efecto Chung, ¿no? Entonces es el efecto Chung. Entonces, es lo que ha pasado, ¿no? Aquí sí se ve bien la alveolo capilar, está chiquitita, ¿no? El pulmón está lleno de células bronquiales, de los neumocitos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, está lleno también de células blancas que han salido de acá del vaso, han invadido el alveolo, el líquido también ha invadido el alveolo y el intersticio. Entonces, está produciendo un cortocircuito, que quiere decir que no puede pasar oxígeno hacia esta membrana alveolo-capilar. Es por eso que se presenta el Chung. O sea, la sangre venosa de la arteria pulmonar va a seguir siendo venosa, ¿no? Va a pasar a la aurícula izquierda, sin poder, como se dice, ser oxigenada. Aquí la gradiente alveolo arterial es aumentada más de 20, porque el daño es a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? ¿No? Acá ves el alveolo que está lleno de secreciones, de células, ¿no? Y el oxígeno no pasa, se regresa. Y si a eso le agregamos que a nivel de los vasos que perfunden los alveolos hay la formación de trombos, peor todavía, ¿no? Es por eso que uno de los efectos característicos del síndrome de distrés respiratorio es que si tú le das oxígeno no va a mejorar, ¿no? O la mejoría es escasa, ¿no? No es cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria porque está a la altura, disminución de oxígeno, le pones oxígeno, mejora. O hay una hipoventilación porque el paciente, por ejemplo, se intoxicó con diazepam, le colocas flumazenil, que es un antídoto,
se revierte y comienza a ventilar bien, sin necesidad de aumentar el oxígeno. O alteración de la difusión, mejorando también, se mejora también con oxígeno, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio de los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio del adulto? El hemograma. Es importante sacarlo porque el hemograma, si está con leucocitosis, te indica que hay una infección, ¿no? O si está, lo normal de los leucocitos en el hemograma es de 5.000 a 10.000, si está con 12.000, 13.000 leucocitosis. Si está con desviación izquierda, es una infección, porque también un problema de traumatismo craneoencefálico, ¿no? También puede producir una leucocitosis. Los electrolitos también te ayudan, ¿no? ¿Qué pasa si los electrolitos están elevados el potasio y tienes la urea y la creatinina elevada? Entonces estás llevando a la conclusión de que ese edema, ¿no? Agudo del pulmón que está produciendo el síndrome de distrés respiratorio del adulto, no, no es así, es por una descompensación renal. Entonces tienes que descartar, es por eso que hay que pedir electrolitos y pruebas de función renal, urea, creatinina. Pruebas de función hepática también, ¿no? Coagulograma, quiere decir si el paciente está bien su perfil de coagulación. El dímero D se pide, el dímero D esté elevado en los pacientes que tienen trombosis, ¿no? Las troponinas en los pacientes que tienen infarto, la amilasa lipasa en los pacientes que tienen pancreatitis. Entonces, en la gasometría, el paciente va a tener la presión parcial de oxígeno menos de 60, porque es un tipo de insuficiencia respiratoria, el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Menos de 60, ¿no? La gradiente alveolar arterial va a ser mayor gradiente, va a ser elevado porque el daño es a nivel pulmonar. Va a tener alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria o acidosis metabólica. Entonces, en cuanto a la heterogeneidad de la mecánica pulmonar, los exámenes de ayuda diagnóstica son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en la radiografía de tórax procede la presencia de velamientos a nivel de ambos campos pulmonares, ¿no? A veces se puede evidenciar también la presencia de atelectasias dorsales, que consiste como infiltrado, ¿no? También va a haber colapso dorsal, que se da por el mecanismo gravitatorio, lo que dije, ¿no? Se da por el peso del pulmón suprayacente junto a la compresión generada por las estructuras rígidas, la columna vertebral por un lado y por otro lado, el corazón generalmente matizado y agrandado en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. El colapso también se da por inundación alveolar, por líquidos proteináceos del edema, que está en los alveolos, ¿no? Entonces acá ves una radiografía, ¿no? Donde ves las opacidades que es en ambos campos pulmonares. Lógicamente, si tuviese un corazón grande, te entra la duda que probablemente este edema puede ser causado por un problema cardíaco. Entonces ya descartaríamos el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Aquí, la tomografía que mostramos inicialmente, pulmón sano, ¿no? Una hiperdensidad, ¿no? Como vidrio esmerilado, y aquí la presencia de la atelectasia. Y si hacemos una ecografía, vamos a ver las líneas B, o colas de cometa, ¿tú ves? No, eso quiere decir que está mal. Lo que debíamos ver son las líneas que se reverberan el diafragma. Aquí no están. Entonces, es importante hacer estudios, ¿no? En los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Hacer una tomografía de cerebro para ver si no hay problemas allí, ecocardiografía para descartar si hay problemas en un corazón. Si hay un problema séptico en la abdomen, tomografía también, el electrocardiograma es importante porque hay pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, entran a falla cardíaca y hacen edema agudo pulmón, entonces descarta el síndrome de distrés respiratorio. Algunas arritmias cardíacas con el EKG, lógicamente, porque hay pacientes que tienen taquiarritmias en donde el corazón late más de 160 y lo que hace es que se cansa y falla el corazón, ¿no? En microbiología hemos dicho que si bien es cierto, por ejemplo, algunas veces es desencadenado por un germen, una neumonía por germen, es importante sacar el esputo o si está intubado, la aspiración bronquial para saber, ¿no? Con el gran, ¿qué tipo de germen es? ¿Gran positivo o gran negativo? Y con eso indicamos el antibiótico. El gran positivo, antibiótico para gran positivo. Si es para gran negativo, porque recuerden que el examen sale en 4 días, hay que hacer el cultivo y después el antibiograma, ¿no? Después la broncofiloscopía nos ayuda a sacar muestras de más adentro, más fiables, a través del lavado bronquial alveolar o cepillado bronquial, y también ayuda a dar tratamiento específico. ¿Cuándo dar tratamiento específico? Cuando hay por ejemplo, una atelectasia
¿no? Por un tapón mucoso. Se entra con el fibroscopio y se saca el tapón y mejora la ventilación. Entonces, ya hemos conocido la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es importante recalcar que, por ejemplo, en esta pandemia de COVID, ¿no? En la pandemia de COVID, el que produce es un virus. El virus hemos dicho que no tiene cura, no hay ningún antibiótico. Los gérmenes, las bacterias sí son curadas porque le colocas un antibiótico, a veces son resistentes, y le colocas otro antibiótico mucho más potente y mejor, ¿no? Sin embargo, todas estas secreciones que invaden este alveolo, ¿no? Cuando es producido por virus son totalmente asépticas. Sin embargo, ¿no? Con el pasar de los días se meten gérmenes comunes y alteran más esto, ¿no? Alteran más ya. Entonces van a ponerse en contacto con el sistema inmunológico y va a haber mayor cantidad de secreción de interleuquinas que va a producir todo eso, ¿no? La vasodilatación, ¿no? De los capilares, ¿no? De los alveolos, va a haber mayor líquido, ¿no? Aquí en el intersticio, en el alveolo, entonces es contraproducente. Entonces, conociendo esto, la fisiopatología, nosotros tenemos que saber cuál va a ser el tratamiento. Uno de los tratamientos, hemos dicho, es colocar en prono. Y si alguien ha tenido algún familiar, ¿no? Un familiar que ha estado en COVID y ha estado despierto, le decían, colócate boca abajo lo más que pueda. Esa era la indicación de prono vigil, ¿no? Porque el paciente estaba lúcido y él mismo se ponía en prono, boca abajo. ¿Por qué? Porque la parte de la base del pulmón está pegada con la columna. Cuando se pone el paciente boca abajo, va a quedar hacia arriba y los alvéolos que pueden estar colapsados se van a abrir y van a ventilar mejor. Ahora, si el paciente está ventilado, todo paciente que entraba a COVID, ¿no? Se le colocaba tubo ventilador, su catéter, sonda nasogástrica, sonda vesical, y se le pronaba y se pasaba de emergencia COVID a la UCI COVID y al instinto del paciente para que los de UCI no hagan absolutamente nada, solamente conduzcan. Y muchas veces se quedan los pacientes en emergencia COVID porque la capacidad, ¿no? Comenzó a excederla, ¿no? Después dice heparina de bajo peso molecular. ¿Para qué nos serviría la heparina de bajo peso molecular? A ver, voluntario. Acá está más o menos resumido el daño de la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular sirven para evitar esto. ¿Quién respondió? ¿Quién otra mano? Y a ver, Jimena. Bueno, la heparina es, ay, no sé si me escucha. Es Sí, un te escucho. anticoagulante ¿Ya? que ayuda pues, para evitar que, como en el COVID, en la fisiopatología del COVID, es que provoca que la sangre se vuelva más espesa. Entonces, por eso la heparina para evitar esas cosas. Ya, más o menos, está bien, está bien. Si tú te recuerdas la fisiopatología, ¿no? No solamente en el síndrome de distrés respiratorio producido por el COVID o producido por un germen, ¿no? Hay una formación de trombos, ¿no? En el capilar que está perfundiendo este alveolo. Entonces, para evitar esta formación de trombos se coloca heparinas de bajo peso molecular, tipo enoxaparina, ¿no? Se podría colocar, ¿no? Se podría colocar las heparinas fraccionadas, pero este es mejor porque no tiene efectos colaterales. Y lógicamente el oxígeno hay que darle. A ese paciente hay que darle oxígeno. Si el paciente está tolerante, es leve, ¿no? Se le da oxígeno por marca reservorio. Pero generalmente estos pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio, ¿no? De distrés respiratorio desde el adulto llegan a ventilación mecánica. O sea, hay que darle oxígeno. Los corticoides, ¿no? Tipo de dexametasona, hidrocortisona, ¿por qué damos? Porque si tú ves, hay la presencia, ¿no? De que estas células que pertenecen al sistema inmunológico no produzcan interleuquinas. Entonces, ¿qué producirían los neutrófilos? ¿Quién me puede ayudar? Los neutrófilos, los corticoides. Inflamación. Evitan la inflamación, lógico. O sea, lo que van a hacer aquí es que los glucocorticoides, ¿no? Van a evitar que se produzcan más interleuquinas, ¿no? Más interleuquinas. Y como ya dije, acá dice antibiótico de amplio espectro, ¿no? En el caso de COVID, era producido por virus, no era necesario, pero si es producido por una neumonía, este síndrome de distrés respiratorio es producido por una neumonía, por un germen, entonces hay que indicarle el antibiótico ideal. Para eso haces el
gram. Si es un gram positivo, vancomicina. Si es un gram negativo, tiene las cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación, ¿no? Lógicamente, inicias un tratamiento empírico y a los 4 días ya vas a tener el resultado del cultivo y antibiograma y vas a saber el tipo de germen y a qué es sensible. Ahora también dice manejo de medio interno, tienes que manejar el medio interno. Si el paciente tiene encharcado, ¿no? Hay que disminuir el volumen. Hay que disminuir el volumen. Este paciente, lógicamente, está con ventilador y ahora se le da nutrición enteral total. Se le coloca una sonda nasogástrica y se coloca alimentación por vía enteral. ¿Por qué? Porque un paciente que está 3 días sin ingerir alimentos, ¿no? Va en deterioro de su sistema inmunológico. ¿Por qué? El sistema inmunológico es celular, mediado por leucocitos, ¿no? Linfocitos T, ¿no? Los killers, ¿no? Y también es humoral, por inmunoglobulinas. Entonces, las inmunoglobulinas son proteínas. Y para que haya la presencia de estos leucocitos, las membranas necesitan proteínas. Y para que se forme una proteína, necesitamos de aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales tienen que entrar por la dieta, ¿no? Entonces, por eso es importante. Estos pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio del adulto tienen que usar ventilación mecánica protectiva. ¿Qué quiere decir? Volúmenes tidales bajos. Este es el alveolo. Si tú le das alto volumen, ¿qué va a pasar? Como ya hay, como se dice, hay pasaje de líquido al intersticio, o sea, no hay una buena permeabilidad, ¿no? Entonces, si le metes más presión, puede estallar este volumen o presión, puede estallar alveolo y producir barotrauma. Por eso que se da un volumen bajo de 4 a 6 y también presión también baja, ¿no? A estos pacientes se hace también la maniobra de reclutamiento. ¿Qué quiere decir? Se les da unos PIP, ¿no? Con altas presiones para que estos alveolos que están colapsados se abran. Como última medida, si es que no mejora el paciente, se puede pasar este paciente a una oxigenación por membrana extracorpórea conocida como ECMO, ¿no? O sea, sale la sangre, por un lado va a un aparato que saca todo el CO2 y mete oxígeno, pero aquí en Perú, creo que solamente en Lima hay 2 lugares, es demasiado costoso y tiene muchas complicaciones. Entonces, como ven aquí, este es el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio del adulto de acuerdo a su fisiopatología. ¿Alguna pregunta, jóvenes?